bienvenidos a una edición más de las tertulias de Pompaelo. Hoy contamos con Maite Paz-Ortundúa y con Nacho Torreblanca, sobradamente conocidos de todos, pero para quien nos conozca, una parte de una gran activista en los temas que nos gustan, en los temas de Estado de Derecho y en los temas de derechos en general, y el otro un analista en uno de los primeros think tanks europeos y comentarista a nivel nacional e internacional. El tema que nos trae hoy, el tema que les queremos proponer, es la desinformación como arma. Es decir, no ya en abstracto, sino como viene siendo utilizada para manipular la opinión y el funcionamiento de las democracias occidentales. Porque creemos que ha hecho bastante daño y sobre todo creemos que cuesta muchísimo salir de donde nos ha dejado. Si os parece, damos para empezar la palabra a Maite y para empezar, muchas gracias a los dos. Pues muchísimas gracias. Ay, le voy a dar aquí. Sí. Muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio el estar con vosotros y compartir también este espacio con gente tan ilustre como Nacho y, en fin, o sea, que me hace muchísima ilusión. Bueno, yo soy miembro de la Comisión Especial de Desinformación, que hemos completado digamos, la primera temporada y ahora vamos a entrar en la segunda temporada. Durante un año y medio estuvimos trabajando sobre distintas cuestiones que afectaban a la desinformación, tanto desde el punto de vista de intentar identificarla, como identificar las prácticas más dañosas, aquellas que podían afectar a procesos electorales, especialmente cuando podían afectar incluso a grandes cambios, como había sido el Brexit, ¿no? A grandes cambios geoestratégicos de un Estado o de un conjunto de Estados. Tuvimos un trabajo bastante serio sobre la cuestión de las atribuciones, que es una de las cuestiones más difíciles en la desinformación. Cuando hay injerencia extranjera, cuando no es desinformación de unos aficionados, sino que estamos hablando de algo organizado sistemáticamente por una potencia extranjera que tiene interés en tu vulnerabilidad o la vulnerabilidad de una serie de países, porque tienen un sistema, por ejemplo, el sistema democrático, porque tienen unos intereses geopolíticos distintos, por lo que sea. El problema de la atribución es que muchas veces la desinformación, si está bien hecha, es muy sofisticada y llega después de muchos elementos intermedios y, por tanto, escalar en las fuentes para poder llegar a la atribución es difícil. Pocas veces se consigue y cuando se consigue, el derecho internacional en estos momentos no está preparado para las sanciones o para la atribución de amenazas híbridas. El derecho internacional está pensado más o menos para el derecho de guerra o para el derecho, digamos, de tiempos de paz, pero para las amenazas híbridas se mueve en un terreno muy pantanoso. Y ha habido, de hecho, pocos casos de identificación por parte de la Unión Europea y atribución de injerencia extranjera. Sí que ha habido un caso de 8 o 9 militares rusos que eran además del Estado Mayor y fueron absolutamente bien identificados. Algún caso de Corea del Norte y algún caso de China, pero no llegará a las 2 docenas de personas que hayan sido atribuidas, que hayan sido pilladas in fraganti en intervenciones de desinformación. Hay Por otra parte, de casos, yo diría, muy contados. De creación de opinión en época electoral, pero estamos viendo casos como los de Russia Today que no son tan disimulados. Sí, pero esta es otra cuestión. O sea, estamos hablando de pillar a unos militares del Estado Mayor, de la oficina dedicada a la desinformación y que les pilles. O sea, ha habido un caso que es este que refiero y que si alguien tiene intención de conocerlo mejor, está en una publicación recogida en el Instituto de Estudios Estratégicos por una catedrática de la Universidad de Granada, que se llama igual que la ministra, que se llama Margarita Robles. Quien quiera saber, los únicos casos en que se ha podido atribuir por parte de la Unión Europea son muy pocos y muy poco conocidos, están en una publicación de Margarita Robles. Eso para los muy cafeteros. Luego está la gran cuestión de la desinformación un poco más difusa, que utiliza la simbiosis, los elementos simbióticos que da el tiempo en que estamos viviendo. Las redes sociales son grandes autopistas para que circule lo mejor y lo peor de nuestras sociedades, también lo peor.
porque hay unas relaciones de utilización de los canales y que han sido durante varios años la manera en que se ha podido introducir no solo la desinformación dañosa de la injerencia extranjera, sino una mentalidad de conspiración que ha debilitado extraordinariamente algunas de nuestras sociedades. Por ejemplo, no se entendería la debilidad de Estados Unidos actualmente si no fuera porque, por una parte, es la combinación de una manera de entender la libertad de expresión muy amplia. Se permiten las mentiras, incluso mentiras que no permitiríamos en nuestros Estados miembros, por ejemplo, de la Unión Europea. Se permite eso. Y una manera de entender la libertad en general también muy amplia, y eso ha generado una polarización y una desintegración de elementos comunes que han llevado a situaciones como las del asalto al Capitolio, como los de tener una sociedad absolutamente rota, como la de esos movimientos supuestamente antifascistas que quemaban los centros de algunas de las ciudades norteamericanas. En fin, ha habido episodios muy violentos con resultados trágicos, con resultados de muerte, en parte motivados por grandes políticas de creación de mentalidades conspiranoicas, muy extremas además. No sé si tengo que hablar más rato No te o preocupes, luego hablamos más. creo que has En señalado todo y además caso, es importante. en todo caso, y para terminar, hemos terminado la primera parte de la comisión. Hemos identificado algunas de las grandes líneas en las que tenemos que seguir trabajando. No hemos conseguido todavía muy buenas definiciones, porque es un asunto muy difícil de poder delimitar, porque precisamente la libertad de expresión tiene que ser muy protegida en nuestras sociedades. En cuanto a las atribuciones, todavía nos falta trabajo por hacer. El derecho internacional tenemos que buscar partners internacionales, tenemos que definir muchísimo más ampliamente lo que vamos a hacer e incluso cómo interpretamos algunos de los artículos de la OTAN. Porque, en fin, hay situaciones actuales que nos hacen repensar el articulado para podernos proteger. Y luego, en cuanto a las grandes plataformas tecnológicas, vamos a tener que trabajar mucho, primero porque trabajan en régimen muy de monopolio, las reglas de competencia no son suficientemente correctas, necesitamos mucha más colaboración y además necesitamos remedios, quiero decir, para cuando ellos aplican sus políticas de restricción, ahí no puede ser que puedan utilizarlas arbitrariamente. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer en la segunda parte de la comisión. Absolutamente. Ahí tenemos el tema de la famosa directiva sobre servicios digitales que se supone que está cocinándose y que si queremos que haya cambios va a tener que atacar el tema de la responsabilidad por lo que se publica. Pero antes de seguir por ese lado, Nacho, ¿tú querrías hacer alguna introducción del tema? Creo que también habéis estado trabajando específicamente en este área. Sí, bueno, lo primero y por supuesto dar las gracias, Miguel, a la Asociación Pompaleo y también a Maite, porque siempre es un placer compartir cualquier espacio de debate y reflexión con ella, que lleva trabajando en este tema también tan bien y tanto tiempo, ¿no? Y yo me sumo un poco a lo que decía Maite, en el sentido de que es muy importante capturar la dimensión del problema. Durante mucho tiempo se ha frivolizado, incluso el propio Trump fue el que contribuyó a frivolizar esta idea de las noticias falsas y de la desinformación, que es una parte precisamente de esas estrategias, el ridiculizar a los que señalan las estrategias, ¿no? Eso es parte de la estrategia, ese ridículo, esa exposición, esa sorna, esa mofa que vemos muchas veces en las redes, no es casual, es intencionada, porque lo que tiene como objetivo es desacreditar la legitimidad de las personas que ponen el dedo en la llaga y que señalan esos problemas, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me parece que se ha avanzado mucho. La guerra de Ucrania, si la pandemia ayudó a que la gente entendiera qué era la desinformación, la gente que hasta entonces no le había importado, no lo había entendido, porque claro, cuando ya te están hablando de si tomas una medicación, si bebes lejía, si no te lavas las manos, si no te vacunas, eso yo creo que ha sido muy positivo en el sentido de que sabemos que en paralelo a la pandemia hubo una infodemia, y así lo dijo la OMS, ¿no? Y ha servido para sensibilizar mucho más a la gente sobre esta idea de que mucho cuidado con las cosas que vienen, cómo te informas, etc. Creo que Ucrania ha contribuido a la otra parte que la gente no entendía de la desinformación, de las grandes operaciones de desinformación de origen extranjero, en España en concreto, que veníamos señalándolo
algunos, especialmente el diario El País, pero también gente como Maite y otros que conocían este tema desde el 16, 17 y 18, donde ya veíamos cómo se venía encima todo eso contra España, y sin embargo no cogió suficiente tracción porque la gente decía, ¿pero qué tiene Rusia contra nosotros? Pero no puede ser, no se lo pensaban que era casual y no intencionado, ¿no? Cuando ya teníamos toda la evidencia de las granjas de trolls, del IRA en San Petersburgo y de las campañas de Trump, del Brexit, es decir, que ha habido injerencia rusa en todos los procesos electorales democráticos, prácticamente después del 14. Ucrania, el problema que tiene es que es la zona cero, tanto de los ataques de ciberseguridad como de desinformación. Si os vais a la página web de la Unión Europea, del Servicio de Acción Exterior, la página de comunicaciones estratégicas, hay unas 12.000 noticias falsas recopiladas y desmontadas, provenientes todas de medios de origen ruso. El 40% son sobre Ucrania, ¿no? Es decir, que ahí se ha construido todo ese relato que llevó a que todavía 2 días antes de la invasión la gente estuviera ridiculizando la invasión de Rusia, ridiculizando a la CIA, a Estados Unidos, llamándonos warmongers, ¿no? Belicistas a los que avisábamos de que Putin iba en serio. Todo eso es una operación de desinformación sobre Ucrania constante y sostenida al tiempo que lleva desde el 14 y que ha tenido un efecto muy importante, que es el desarmarnos, primero moralmente, digamos casi cognitivamente, porque cuando rechazas la posibilidad de que algo vaya a ocurrir, ¿no? Porque, bueno, pues como no, que era San Agustín, Maite, que los cerdos no volaban, ¿no? Es decir, cuando tú rechazas cognitivamente la posibilidad de que un hecho pueda ocurrir, ya le asignas una probabilidad, ¿no? Cuando algo es cero probable, pues es imposible, ¿no? Todo lo demás es probable en una probabilidad, ¿no? Cuando decías que había una probabilidad alta de que Rusia invadiera, no, la gente, no, porque eso chocaba con lo que era imposible que ocurriera, ¿no? Y lo hemos visto en nuestra sociedad, que la gente ha estado desarmada cognitivamente, luego ha estado desarmada moralmente, porque aquello era fascismo, aquello era un lío, porque hay versiones contradictorias, porque nunca sabremos, que es parte de la desinformación, el que nunca podemos atribuir nada. Porque esa es la parte más grave. Hemos tenido personajes en España, y tenemos todavía, como el coronel Baños y su programa con Iker Jiménez, ¿no? Que son especialistas en sembrar estas narrativas de confusión que vienen a deslegitimar todo, a poner en equidistancia, todo el mundo espía, todo el mundo miente, todo el mundo desinforma, y eso nos ha desarmado también materialmente, porque hemos tardado demasiado en armar a Ucrania y ahora es tarde y nos cuesta mucho prepararlo. Entonces yo creo que Ucrania ha sido un caso muy importante. La gente ha entendido por fin que Russia Today, como dice Pablo Iglesias equivocadamente, ¿no? Que puedes cerrar Russia Today sin afectar a la libertad de expresión, porque cualquier persona en España va a poder abrir un medio de comunicación, él incluido, ya lo tiene, y difundir todas esas cosas, ¿no? Pero quiero que estén atribuidas localmente y reguladas nacionalmente. Es decir, que si Pablo Iglesias en su medio de comunicación difama o miente, alguien pueda exigirle un derecho de rectificación. Y puede diseminar todo lo que quiera y decir que Ucrania es fascista o no lo quiera decir, me da igual, ¿no? Es decir, pero tenemos que acotar bien a Russia Today, porque su directora, y recomiendo que veáis estos días las barbaridades que va diciendo en la televisión rusa, ella es la que muy claramente y desde el principio, de forma totalmente transparente, ha dicho y ha sostenido que Russia Today es un apéndice del Ministerio de Defensa ruso para luchar una guerra informativa contra Occidente. Y el papel de Russia Today es crear audiencias durante tiempo de paz, digamos, que puedan ser manipuladas estratégicamente en tiempo de conflicto, insertando determinados mensajes en ellas. Por lo tanto, tú creas una audiencia, la fidelizas con informaciones verdaderas. El 95% de lo que sale en Russia Today normalmente es verdad. Pues hubo la visita del Borja Fernández a China, o no sé qué, muchas cosas de estas son verdad. Construyes esa cadena y luego insertas ahí la campaña, ¿no? Eso me parece muy importante que la gente lo entienda, porque a lo mejor alguien pone Russia Today y dice, bueno, pues es un telediario, ¿no? Pero tienes que entender que eso es una parte de esa manipulación, ¿no? Y luego, por supuesto, como decía Maite, este es el otro punto que ella me parece muy importante, el tema de la atribución. Es verdad que hay que entrenar a jueces, fiscales, policías, también a la sociedad civil, a medios de comunicación,
a todo el mundo en detectar esto, pero en último extremo es también un problema de colaboración público-privada de las plataformas, que son a las que también se intenta engañar, aunque ellas moneticen y colaboren a veces adrede al principio, ahora menos, porque es verdad que están actuando en desmontar estas redes, porque tú puedes jugarle al algoritmo a manipular cognitivamente qué es tendencia, con redes artificiales de bots, retuiteadas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante la colaboración de las plataformas y lo están haciendo. Si veis los informes mensuales ahora de Twitter y de Facebook, hay muchísima información de qué desmontan ellos porque qué detectan que sea falso. Pero en último extremo, y con esto concluyo, no es un tema al final, como decía Maite, vas a poder sancionar a alguien, pero es un tema de política exterior y de seguridad. Es decir, te sales al final del derecho internacional porque yo voy a sancionar a los individuos que estén detrás de esto y a los países que estén detrás de esto no voy a tener unas relaciones con ellas determinadas, voy a limitar los visados a lo mejor de la gente de ese país, es decir, eso no lo hago al amparo del derecho internacional, lo hago al amparo de mi soberanía, por el cual yo tengo derecho a modular mis relaciones con alguien en función de si ataca mi democracia o no lo ataca. Por lo tanto, la lucha es multidimensional, pero no vamos a acabar con la vía de la regulación, o sea, solo con la regulación y el derecho, que es muy importante, insisto, pero al final hay un plus que hemos estado desactivados, porque no respondíamos, ¿no? A Rusia mandábamos un fiscal y claro, bueno, pues sí, sancionabas a uno, pero el régimen seguía produciendo y produciendo, ¿no? Lo dejo aquí ahora. Quería, al hilo de lo que estás diciendo, dos pequeños apuntes. Uno, efectivamente, dices, para poder actuar contra ellos, aparte de, evidentemente, reconocer el problema, para poder actuar, como dice Maite, si no puedes ni poner el dedo sobre quién ha disparado, pues cómo vas a poder justificar una actuación política contra ellos, y menos cuando la mitad de tu sistema político les está favoreciendo. Porque ese es el otro problema, que estamos hablando de que desestabilizar un régimen democrático significa crear partidos contrarios a los valores que reconocemos como democracia liberal y darles alas. Es decir, cuando hablamos de manipulación electoral no se trata simplemente de que me gusta más el candidato centro-izquierda, centro-derecha, no se trata de que estoy intentando que se vaya del centro radicalmente. Y eso es algo que se viene diciendo, pero sigue sin creerse. Claro, ahí tenemos que empezar a funcionar con criterios como con Russia Today de simetría. Es decir, que por supuesto en España hay libertad y nuestra Constitución no es militante, hay muchísima libertad para crear todo tipo de partidos políticos, pero yo tengo que vigilar qué apoyos extranjeros tienen esos partidos políticos en su financiación, en su propaganda y en sus redes. Igual que resulta que, porque nosotros no podemos operar con nuestros medios de comunicación libremente en esos países, ni en esos países se pueden fundar partidos políticos libres. Y incluso cualquier periodista que intente informar libre y decentemente en esos países se le etiqueta como medio extranjero, ¿no? Por lo tanto, nuestras campañas electorales y nuestras financiaciones de partidos y las campañas online, hay un reto, y el Parlamento, y Maite, de esto me encantará que hable porque son los que están encima de esto, con el Plan Europeo de Acción de la Democracia y todo esto. Hay un problema de riesgos online de la democracia que no están correctamente legislados porque nuestros miembros de la Junta Electoral Central no saben lo que es poner un anuncio en Facebook y cómo se mide quién ha pagado eso y quién ha lanzado una campaña y cómo son esas organizaciones, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿verdad, Maite? Sí, hay una parte que es tecnológica y técnica que tenemos que aplicar. Lo que hemos utilizado para defender las reglas de la democracia convencionales en los medios no digitales y ahora es hacer una traslación a los medios, a las nuevas tecnologías de nuestros mismos principios. Lo estamos haciendo, estamos preparando las grandes leyes sobre inteligencia artificial y sobre cuestiones de digitalización, con lo cual yo creo que en breve lo vamos a tener preparado. Y hay una parte que no es tecnológica, sino que es de alfabetización y es entender que, bueno, hemos vivido un poco una gran explosión, una gran moda de escuchar verdaderas locuras, todo tipo de teorías conspiranoicas, desde el terraplanismo a lo que se quiera, y tiene su sentido. El atacar las evidencias científicas al final es súper importante para atacar todo nuestro sistema de Estado de Derecho democrático y liberal. Al final, el componente de las fuentes, igual que hacer
algo que quiere ser periodismo y no lo es. O sea, estos dos elementos no son para nada ingenuos. Tienen que ver con las aspiraciones de ciertos agentes internacionales que no tienen ninguna intención de comportarse según los valores del Estado de Derecho liberal, sino más bien en autocracias muy perfeccionadas y sofisticadas desde un punto de vista tecnológico para la autocracia y para el control social. O sea que esa es la gran pelea que tenemos en estos momentos y la que está detrás de todas las cosas que estamos viendo estos días. Hay una parte que es de alfabetización y tiene que ver con conseguir reconocer, después de esto que ya hemos vivido, que ha entretenido tanto a la gente, que ha generado tantas adicciones, porque ha habido una parte de algoritmo en la que también había una relación simbiótica entre las grandes tecnológicas, que dando cauce a todo tipo de intervenciones, se generaba mucho negocio, porque lo conspiranoico genera gente muy adictiva, genera verdaderos ejércitos gratuitos de gente que transmite aquello que se ha puesto en el sistema. Y nosotros lo que hemos visto es que que tenemos que trabajar muchísimo más en un tipo de identificación, como ha dicho Nacho, de que quien hace ciertas cosas que pueden llegar a ir más allá de lo que es lícito, tengan que responder. Que haya algún tipo de identificación, que no pueda ser anónimo, que en el juego sucio no pueda ser tan fácil, ni tan cómodo, ni tan barato. Y por otra parte, hay una parte de alfabetización que tiene que ver con nosotros mismos para mandar al rincón lo que en el mundo no digital mandaríamos al rincón. Eso que cuando en los bares oíamos ciertas cosas y decíamos, bueno, ¿dónde va este? Eso, ese tipo de mensajes que hubiéramos mandado al rincón, que nunca hubiéramos tomado como la base del ágora política, pues tenemos que mandarlo también en parte al rincón, porque todo no es detectable como un ilícito. Mensajes y actitudes. Y lo que tenemos es que prepararnos también para mandar al rincón cosas que nos parezcan excéntricas desde el punto de vista de aquello que necesitamos desde un punto de vista pues, institucional o político o social o electoral. Absolutamente. Es que eso, fíjate, Maite, eso me parece muy importante, Miguel, porque hemos tenido al principio, y eso ha sido un error colectivo, entendible, que es pensar que lo digital era una esfera diferenciada y por lo tanto requería una regulación diferenciada que se tradujo en que no tuviera regulación. Es decir, si hubiera sido verdad que alguien hubiera dicho al principio, hace 20 años, no, es que esto es específico y por lo tanto... Tal. Pero lo hemos visto en todos los campos, ¿no? O sea, es decir, cuando tienes el problema de Uber, que te dice, yo no soy un transportista. Yo simplemente pongo en contacto a conductores y a clientes. Y dices, bueno, ¿y si me atracan en ese taxi, ¿no? Si me secuestran. Eres una compañía de transporte. Las compañías de transporte están reguladas para que haya una responsabilidad del transportista. Los hoteles están regulados por si hay una cancelación. Es decir, que, como decía Maite, igual que de repente hemos dicho, oiga, un insulto online es lo mismo que un insulto en la calle. Una amenaza de muerte en tu muro de Facebook es lo mismo que una amenaza de muerte que te la manden por un sobre. Da igual, ¿no? Y sin embargo hemos dejado que eso se constituya en una esfera diferenciada. Un medio de comunicación online que difunde noticias como Facebook no son un medio de comunicación. Entonces, ahora estamos descubriendo efectivamente que tenemos que reconectar lo digital con lo analógico en términos de derecho, porque hay principios generales que son válidos y útiles y que sobre todo tienen que ver con la responsabilidad tanto personal como corporativa, ¿no? Y empresarial. Es decir, que por ejemplo en el caso de Brasil que hemos tenido recientemente, que me contaba un colega brasileño, pues que un juez ante una amenaza en un canal de Telegram y unos hechos muy graves, pues insta a Telegram a que identifique a esta persona o le manda una notificación. Claro, el tipo está en Dubái o Abu Dhabi o en los Emiratos donde está el dueño de Telegram, ¿no? Y no responde, ¿no? Pero sin embargo eso se ha producido en Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que hace al final el Tribunal Supremo? Corta Telegram. Fíjate que aquí tenemos casos en los que sabemos perfectamente... Y entonces sí que aparecen los de Telegram. Y dice, bueno, pues usted se tiene que registrar como un operador
de telecomunicaciones, porque en eso han tenido razón y hemos pensado que eran unos corporativistas, ¿no? Que Movistar y Vodafone eran unos corporativistas porque querían defender sus privilegios, porque nos ofrecía mucho más barata la comunicación otros, pero al final, ¿qué diferencia hay entre un SMS y un WhatsApp? ¿No? Pero... es un medio de comunicación. ¿Qué diferencia? ¿Por qué una llamada de teléfono puede ser monitorizada por razones, por un juez, pero no una llamada de WhatsApp? ¿Por qué yo no puedo hacer un requerimiento judicial para averiguar quién llamó a quién la noche del crimen, si fue por WhatsApp y no? Todas estas cosas parecen mentiras. Hemos tardado 20 años en entenderlas, ¿no? Lo mismo con los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, 20 años y porque nos hemos puesto los europeos, que si no todavía estamos, o sea, somos los europeos los que estamos liderando todo esto, de que hay que poner orden, de que si nuestra esfera social está generándose en una gran parte en ese tipo de plataformas no pueden actuar de una forma arbitraria con respecto a nuestros propios derechos y con respecto al ágora democrática. O sea, pero todo esto es una creación europea. Estamos siendo nosotros los que estamos marcando una manera de identificar estos problemas y de decir, no, lo que es legal online es legal offline y lo que es ilegal lo es en las dos partes y lo que tiene que ser identificado y lo que es la impunidad y lo que es la responsabilidad, esto que es tan importante, Nacho, que lo has contado tan bien, pues estamos haciéndolo nosotros, estamos trabajando muchísimo y la verdad es que ahí sí que el valor añadido de lo europeo es muy importante porque cada país no puede solucionar esto por sí mismo, o sea que legislar en un sitio grande como el Parlamento Europeo viene bien porque podemos unir pues, bueno, los pocos talentos que podamos tener cada cual y podemos llamar a expertos. O sea, hay, digamos, un tamaño suficiente como para poder marcar algo de tendencia. Cada país no lo podría hacer. Además, sería absolutamente incoherente. Hay masa crítica. Fíjate que lo que decíamos antes, como estaba comentando, Nacho, el tema de hacer responsable a la organización por lo que se está publicando, de tratarles con un marco legal más real y menos creerse el mito de aquello de déjame innovar libre de cualquier tipo de sujeción legal. Decía que incluso cuando tenemos la capacidad de identificar a la persona que ha cometido una infracción online, normalmente no se hace. Dice, porque el marco sobre los delitos de opinión está muy poco claro. Quiere decir que cuando alguien difunde, en nuestro caso de una amiga común, de Malcolea, que está siendo objeto de una campaña de difamación desde hace años, en Twitter, en Facebook, en N. Entonces, las pruebas están ahí. Entonces, pero la actuación no es que vaya lenta, es que a cualquiera que la vea dice, no hay actuación. Entonces, no hay voluntad de los estados de materializar, digamos, ¿no? Muchos de estos criterios. Hay un ejemplo que a mí me parece fantástico, que todo el mundo entiende y que cuando se lo cuentas la gente dice, vaya, un saludo fascista en un estadio de fútbol o un insulto racista a un jugador, o que una persona individualmente, sin estar organizada, lance una botella contra un significa el cierre de todo el estadio. Ahí, muy bien. ¿No? Y ahí hay 70.000 personas que acudieron de buena fe, que se comportaron decentemente y que pagan por esa una. Y la jurisprudencia ha avalado completamente ese tipo de... Pero ahí tienes el tema de la opinión. Ahí tienes el tema de la opinión. Lo que no nos tenemos es una parte están los incidentes de intolerancia o de odio y otra cosa es lo que estamos hablando que es una estrategia industrial de generar caos, de entrar por las vulnerabilidades de nuestros sistemas para intentar descuadrar las democracias occidentales. Yo creo que es también bastante, yo creo que es interesante el expresar en este trabajo que tenemos de identificar la desinformación como un amigo común, yo creo que es amigo de todos nosotros, Javier Resaca, fue el primero que hace bastantes años, yo recuerdo que nos habló de que él estaba estudiando todos los fenómenos de propaganda del mundo terrorista islámico y se encontró con bolsas de un trabajo extrañísimo, estamos hablando de hace bastantes años, y decía, estoy encontrando unas cosas muy raras porque me encuentro como una especie de trabajo, como si estuvieran trabajando espacios, como barbechando gente, acaparando
gente que tiene tendencia a no creer en lo científico. Yo recuerdo cuando nos lo contó Javier Resaca, hace muchos años, y decía, la fuente científica, la fuente de aquello que es válido, se desacredita y se capta gente ilusa, de este tipo de ilusión. Y al tiempo nos dijo que a partir de esos grupos era donde ciertas teorías de conspiración que se habían puesto en marcha pues, con la pandemia o de otros tipos, se había activado y se generaban verdaderos ejércitos. Yo recuerdo esto que me contó Javier y precisamente por eso cuando estábamos en el primer momento de la pandemia, cuando tanto los rusos estaban jugando con los italianos, recordáis, como los chinos también, le pedimos a Javier que hiciera un estudio interesantísimo de cómo esas vulnerabilidades que tienen las democracias por serlo eran utilizadas en los tiempos de pandemia. Sí, también la SEAE también hizo un informe muy interesante. Sí, pero esa base de barbechar pues el terraplanismo, todas las evidencias científicas, ese pseudocientifismo que aparecía en esos vídeos, como luego servía para fidelizar gente en pensamientos absurdos, pero en pensamientos que polarizaban las sociedades y que luego se podían cargar ideológicamente en todos, en los extremos. E incluso Javier nos hizo un trabajo para la cartografía del odio, donde se veía que el mismo producto de desinformación era utilizado por la derecha alternativa en Estados Unidos, por la ultraizquierda radical en Latinoamérica, por ultraderechistas y ultraizquierdistas en Francia, de distintos tipos, a veces utilizaban las mismas plataformas, y todo eso que volaba iba a la cazuela de todo tipo de movimientos polarizadores. Y luego, de una forma más complicada de llegar, podía llegar a agentes que estaban introducidos plenamente en nuestras sociedades o incluso en ciertos apartados o en la parte, digamos, no central, pero sí en las esquinas de ciertos grupos políticos. Sí, no, me estaba acordando, por ejemplo, fíjate, de precisamente todo eso que decías en España, en públicos, por ejemplo, que presumen de apolíticos o de estar fuera de la política. Durante esta última huelga, ¿no?, de transportistas, de repente vimos que uno de los portavoces en Oviedo de la plataforma esta independiente del transporte se descolgaba con unas declaraciones donde decía que la culpa del aumento del precio del carburante, que cómo iba a ser de Rusia, que era la culpa, decía, del nazi de Zelensky, y del sionismo de Biden y de sus laboratorios biológicos, ¿no? Entonces dices... Todo junto. Madre mía. Claro, es un ejemplo perfecto de alguien que te dice que no consume información, ¿no? Que te dice que es apolítico, que realmente no es miembro de ninguna organización que apoye a Rusia ni le preocupe lo más mínimo esto, pero sin embargo, por los foros en los que se maneja y en los canales en los que se maneja, te hace ver que toda esa información, como señalaba, ha permeado. Porque es como si en tu visión del mundo forocoches o valores tejanos, ¿no?, que son sitios antipolíticos por definición, pero donde sí que hay política al final y donde sí que se permea, ¿no? Y me parece muy interesante por eso, porque de repente te encuentras con una contradicción tremenda de mucha gente, eso que sostiene y desespera mucho, lo hemos visto en todo esto de Ucrania, de verdad que la verdad alternativa es la verdad verdadera porque es la que no viene del poder. Ahí. Y por lo tanto es la que tenemos que seguir, ¿no? Sí, Nacho, pero sin embargo, fíjate, siendo eso así, lo que hemos visto en el Parlamento Europeo es que la desinformación le ha salido mal a Putin, ¿vale? Tendrá canales, tendrá algunos sectores minoritarios que se hayan creído todos estos mensajes, pero es tiene un correlato política muy pequeño. En el Parlamento Europeo, mal porque ha forzado la mano. Hasta el momento que ha forzado la mano la gente creía. Sí, en el Parlamento Europeo que había ciertos diputados que, en fin, que podían ser más cariñosos con respecto a Putin, pues bueno, los seguidores de Marine Le Pen y de algunas otras fuerzas políticas, de la ultraizquierda también, en fin, una extraña unión de gentes. Cuando
ha ocurrido la invasión, cuando se ha visto la verdad del dolor, la verdad de las bombas, la verdad del ataque a los civiles, la verdad de todo ese descaro, se han puesto de perfil muchísimos de ellos. O sea, de toda esa gente que normalmente en la resolución que tuvimos sobre la Comisión de Desinformación hubieran votado que no a la resolución, no se atrevieron. O sea, disimularon, se pusieron de perfil e incluso alguno parecía hasta socialdemócrata. Sorprendente, porque podía haber elegido ser liberal, por ejemplo. O sea, de gente que decían cosas 3 meses antes que eran bastante irracionales, con sus pizquitas de conspiracionismo y disimulando completamente, no utilizando turnos de palabra en la Comisión de Desinformación y no atreviéndose a votar en contra. Al final hubo muchas abstenciones de gente que se puso como de medio lado esperando tiempos mejores. Pero esto significa que realmente le ha salido mal a Putin la desinformación a nivel mundial, porque si no, en el Parlamento, en lugar de tener ese voto, hubiéramos tenido una cosa distinta. Y cuando tuvimos el debate, por ejemplo, sobre las relaciones de la desinformación rusa con el secesionismo catalán de Puigdemont y su entorno o de algunas fuerzas de extrema derecha, habría salido gente mucho más combativa y no se pusieron de perfil. No, en fin, Puigdemont no, evidentemente, Comín tampoco, pero la mayoría se puso de perfil disimulando y salvó los, en fin, incombustibles de la ultraizquierda y la ultraderecha, el resto, en fin, me abstengo, miro para otro lado y eso quiere decir que Putin, por una vez, ha perdido lo que él creía que era su fuerte. Hace falta una invasión y sobre todo ha hecho falta que cerraran el grifo Russia Today sin anunciarlo para romper la cadena de funcionamiento, pero si no paran a Russia Today, esa guerra no la ganamos, que dicen. Pero que en el Parlamento, de verdad, o sea, que se ha visto un cambio espectacular en mucha de la gente que utilizaba elementos conspiranoicos en los dos extremos del abanico político. Una magnífica noticia. La contrapartida, diríamos, es que hay muchísima gente entre el público general, digamos, y cuanto más alejado de la política y, digamos, de la oficialidad, más que simplemente ya no se cree nada. Dice, bueno, esto es lo que dicen. Dices, pero esto, y luego estará el otro, pero no se puede creer a nadie. Dice, ya hemos llegado a un punto que efectivamente empezó, yo diría que un poquito antes de nuestro amigo Trump. Creo que Trump es más la consecuencia que la causa, pero que lo multiplicó. El tema de es que la verdad, no te creo. O sea, algo que viene del Estado, de las instituciones, malo. Entonces, mejor informarme por mis grupos de WhatsApp o por mis cámaras de eco de Facebook, dices, que crearte un medio de comunicación oficial. Y eso ha cuajado muchísimo. Y las consecuencias las vemos a diario. Bueno, hemos fomentado mucho, todos nosotros estamos mucho más cómodos cuando estamos en nuestro propio sesgo, cuando estamos hablando con personas que tienen un sesgo cognitivo o ideológico o cultural similar al nuestro, que nos identifica, nos hace sentir además un apego, un arraigo dentro de un grupo que puede ser, en este caso, online. Pero yo creo que eso que ha pasado con tanta fuerza, también yo creo que estamos abriendo los ojos porque también empieza a cansar, porque vemos a gente que reconocemos a algunos de nuestros amigos que a veces están con el sesgo tan subido que nos hace plantearnos a ver cómo estamos nosotros. De hecho, un amigo nos comentaba esta tarde en la tertulia anterior, es un ex parlamentario navarro, había mandado un artículo a un medio de comunicación que no es precisamente pro sistema, al propio de ella, y se lo habían rechazado por tibio. No sé si me explico, porque intentaba templar las gaitas entre la perspectiva putiniana y la perspectiva oficial. Entonces el propio de ella se lo había rechazado. Hay que decir que efectivamente sí, hay un cierto despertar y hay una cierta hasta que hemos llegado con lo que todo es dudable. Bueno, y en lo de la otra forma de trabajo de la injerencia extranjera de la que no hemos hablado, Nacho, es la captación que China hoy no es lo que más estamos tratando, pero la captación de élites por parte de Rusia es interesantísima. En el caso alemán, no es solamente el caso de Schröder, es que, vamos, yo creo que no hay grupo político que no tuvieran captado de alguna manera, pero es que el caso de Francia, y es menos conocido, Strauss-Kahn
también estaba en esa captación de élites, pero Fillon, que estuvo a punto de ser presidente en 2017, estaba absolutamente captado, bueno, aparte de gente de Renaissance, que por supuesto. Y la sorpresa fue cuando gana Macron las elecciones y dicen, que de estos no tenemos a ninguno captado. Y sí, de hecho y se ponen a trabajar, ¿eh? Vamos, no tienen dudas. O sea, eso además en España como, digamos, ignoramos esta vía de la diplomacia pública, ¿no? Que significa precisamente, y consecuencia de eso hemos sufrido en el proceso precisamente, ¿no? Porque España ha sido incapaz de contar una historia, de hecho la han contado otros siempre la historia de España, pero incluso una cosa es que digas, bueno, los hispanistas, ¿no? Y la guerra civil, el franquismo, bueno, pero es que nosotros no hemos contado tampoco la historia de este país, de su transición, no hemos convertido, eso hay gente que lo ha hecho desde fuera porque nos quiere mucho y lo ha contado, ¿no? Pero no hemos sido capaces de hacer esa diplomacia pública mientras que otros sí que la hacían, ¿no? Y es un elemento fundamental y eso incluye también, yo lo veo por ejemplo, fijaos, en América Latina emite en español, yo digo de broma, emite en español todo el mundo menos en España, menos España, porque los rusos emiten en español, los chinos emiten en español, los iraníes emiten en español, los franceses, tan protectores y tan orgullosos de su idioma, emiten en español. Y nosotros no emitimos, porque nuestro canal de televisión española no está pensado para emitir, digamos, en español América Latina, está pensado para españoles, ¿no? Pero no es un canal en español que pretenda articular un espacio abierto, ¿no? De lo que significa. Que no tenemos una visión española de nada oficialmente. Claro, entonces por eso digo que lo has visto además, Maite, en el Consejo de Europa hemos tenido muchos problemas con la diplomacia del caviar de Azerbaiyán, que nos consiguió convencer a todos de que eran una democracia, ¿no? Prácticamente, y de que hacían unas elecciones tan limpias que podían, vamos, darnos lecciones a todos, ¿no? Pero fíjate, es patrocino fútbol, traigo gente, los chinos, por ejemplo, tienen un programa de becas para élites latinoamericanas, donde si tú todos los años te llevas 2.000 latinoamericanos a China, los paseas una semana, de días, de tal, es decir, estás generando ese tipo de vínculos, ¿no? Y las democracias en el fondo es que son muy torpes para estas cosas. Y como decías, aunque es verdad que esta guerra y la pandemia ha sido buena, entre comillas, para que los extremistas se retraten y queden algo más marginalizados, pero bueno, tenemos unas elecciones en Francia este domingo que sabemos que vamos muy justitos. Muy justitos. ¿Por qué? Porque hay un retroceso global de la democracia en todo el mundo, ¿no? Freedom House lleva documentados 16 años seguidos de retroceso democrático en el mundo, tanto en la cantidad como en la calidad de las democracias. Estamos hablando de renacidos, como damos estos de los cristianos renacidos, estamos hablando de autoritarios renacidos. Sitios donde democracias consolidadas como Turquía, que eran también consolidadas como Hungría y como Polonia. Afortunadamente en España hemos visto que yo creo que ha sido bueno porque Vox se ha quedado un poco colgado de la brocha con el tema Orbán y el tema Rusia, porque si hablamos de valores conservadores, ultraconservadores, etcétera, bueno, pues ahí es fácil que toda esa amálgama de derechas europeas pues estén más o menos juntas. Pero en el momento en que los propios de Vox en España tienen que elegir entre, vale, somos todos, digamos, de derecha radical, pero somos polacos o somos húngaros, porque hay un océano de diferencia, ¿no? Y Vox estaba cultivando mucho más la vía Orbán, bueno, pues porque Orbán estaba siendo más activo y por razones varias, había muchos contactos con Orbán y de repente en su congreso en diciembre en Madrid de las derechas europeas, Rusia es lo que les empieza a dividir a algunos, ¿no? Porque los polacos dicen, oye, yo soy muy conservador y muy de derechas, pero no soy prorruso. No es obligatorio ser prorruso en el PAC. Claro, solo porque te financia. Radical, ¿no? Bueno, de hecho, en el Parlamento Europeo en diciembre, si las nuevas derechas alternativas, derechas de aquí, o sea, todo este conglomerado de partidos se hubieran unido, hubieran podido ser la tercera fuerza en el Parlamento y no lo hicieron. No lo hicieron porque, bueno, había una serie de contradicciones entre el mundo de los conservadores reformistas, donde está Vox y donde están los polacos del PiS, y el mundo de los no inscritos, donde
estaban los que se acababan de largar del Partido Popular Europeo, que eran los de Orbán, y luego ya toda la constelación del partido de Marine Le Pen y gentes variadas, alemanas, austríacas, danesas, finlandesas, pequeños partidos, pero que son, en fin, extraordinariamente conspiranoicos. O sea, estos partidos tan pequeños ahora tienen todas estas cosas de las que ha hablado antes Nacho, de poderlo mezclar todo en la misma frase y quedarse tan panchos. Al final no hubo un conglomerado y no se cambió la relación de fuerzas en el Parlamento Europeo, y en febrero ya las contradicciones entre lo que estaba diciendo Polonia y lo que estaba diciendo Hungría pues quedaron al descubierto. Por cierto, a Orbán le ha ido fenomenal en las elecciones, que bueno, moderó el tiro con respecto a Rusia, pero bueno, posiblemente era una cosa bastante más cosmética que de fondo, el desviarse de la estrategia o del apoyo a Rusia en este momento. Un día tenemos que hablar de los populismos en la Unión Europea, pero me parece que eso... Eso ya es harina de otro costal, pero de todas maneras lo que sí ha quedado al descubierto es, bueno, en el mundo del secesionismo más radical sí que esto ha quedado al descubierto y el Parlamento Europeo lo ha podido ver, que resultaba más difícil de creer en 2017, precisamente también por Russia Today y por toda la política de desinformación. Y luego, pues los clásicos, pues los del Partido Comunista, los de Unión, o sea, los de Unidas Podemos, el mundo heredero de Herri Batasuna, pues esa es la gente que ha quedado relatada junto a los seguidores de Marine Le Pen y algunos pocos de esos partidos que digo pequeñitos de derechas extrañas que hay. Francamente llamativo, porque uno entiende cuál puede ser la razón que haga que Putin decida financiar o colaborar o animar o fidelizar a fuerzas de derechas o de ultraderecha antisistema, más o menos antisistema, porque de todo. Pero uno no entiende muy bien qué tiene que ver Podemos con ellos, porque es como si siguieran pensando que es comunista. No entiendo. Son los amigos de mis amigos. En los lazos de Rusia con Cuba, que son los lazos con Venezuela, que son los lazos con Irán. O sea, al fin y al cabo son en fin, dictaduras más o menos consolidadas o autocracias que están derivando en una dictadura pura y dura, y son lazos de los amigos de mis amigos son mis amigos. Madre mía. Sí, entonces, y realmente han trabajado juntos, ¿eh? Irán, Venezuela, Cuba y Rusia, en lo que se refiere a los españoles, claro. Claro, hay un antiamericanismo de fondo, que es el pegamento, porque al final es antiliberal, ¿no? Y eso puede ser antiliberal desde un extremo o desde otro, ¿no? Y por eso al final encajan, aunque ellos se ven incómodos en eso, pero sí que comparten ese objetivo, ¿no? Pero como decías, es que es tan efectiva esa penetración que señalaba Maite, ¿no? Esa conexión, que es verdad que no estamos hablando de populismos europeos, que es otro tema, pero es que fijémonos que la estrategia de penetración en Occidente de Rusia no es una cosa que empiece Putin, es que es una constante desde 1917, es decir, el sostenimiento y la desinformación, ¿verdad? Tendríamos que hacer la chapa desde 1905, ¿no, Maite? O sea, es como la Coca-Cola, ¿sabes? Hay un país que es una potencia en esto, porque mientras que China lo que busca es parar el daño, construir una imagen amable de ellos o contrarrestar las imágenes negativas, o sea, China no juega a la disrupción de tu sistema político, juega a protegerse, juega a construir esas alianzas, juega a que reconozcas Taiwán, juega a que no critiques los derechos humanos en China y todo eso, ¿no? Eso es su estrategia, pero ellos no necesitan romper tu sistema político. De hecho, pueden incluso hacerte ofertas muy generosas de comprar tus bonos y tu deuda y tus puertos y tus inversiones y penetrar de una manera, digamos, entre comillas, más inteligente. Pero Rusia ha necesitado siempre esa disrupción de los demás y Putin eso además lo ha continuado muy bien porque es muy pequeña si el resto de los europeos están unidos, ¿no? Entonces, por eso la Unión Europea es un objetivo estratégico y por eso se llevó ese chasco tan grande Putin y Lavrov cuando les dirigen 27 cartas a los Estados miembros de la Unión Europea y se la mandan todos como en el colegio a Borrell para que responda en nombre de todos y el otro dice, pero yo no te he escrito a ti, Borrell, ¿no? Es una cosa muy infantil, pero que
les refleja precisamente en que ellos quieren hablar, y de eso lo han hecho bien, porque nos hemos prestado al juego. Yo quiero hablar con Alemania, de 1 a 1. Quiero hablar con Macron, de 1 a 1. Porque ahí yo soy siempre una potencia incluso más grande que tú, o por lo menos en el mismo plano. Pero cuando coges, si Europa se une y actúa unida, pues claro, tu economía es 7 veces, tu gasto de defensa es 4 veces, tú tienes el 90% de las inversiones en Rusia, tú dejas de ser dependiente de Rusia. Ves las cosas completamente al revés. Es China, es Rusia cuando empieza a depender de ti. Y seguimos en esta lógica de que dependemos tanto de Rusia que no podemos cortar lazos con ella, porque nos vemos todavía individualmente, ¿no? Esa es una de las mayores reflexiones que espero que salgan de esta crisis, francamente. Sí, bueno, lo cierto es que cuando actuamos de una manera unida, los bálticos están protegidos y si no, son tremendamente vulnerables y débiles. Sobre todo los países bálticos, que es por eso que están, y en el Parlamento vemos a nuestros compañeros de los países bálticos, bueno, son países pequeñitos, con poca población, no muchos diputados, pero están absolutamente activos y liderando el que nos unamos y el que seamos muy conscientes de los riesgos. ¿No? Tiene unas minorías prorrusas importantes los 3 países. Sí, pero tampoco posiblemente los servicios de información han hecho informes maquillados para los servicios rusos, pues porque según cómo son los jefes, sobre todo si son más autocráticos, suele ser más complicado no darles las noticias que ellos quieren escuchar. Yo creo que les han debido mentir bastante porque si bien hay minorías rusófonas muy importantes e incluso un gran número de apátridas, hay muchos conflictos en las repúblicas bálticas de tipo social interno, de gente que es rusa desde el Imperio Austrohúngaro y gente que es rusófona pues de llegada más reciente, pero vamos, estamos hablando reciente de 80 años, de ser reciente, que no es muy reciente precisamente, o sea que habría que tomarlo pues con bastante flexibilidad. Y sin embargo no parece que no se han levantado la gente rusófona en general ha defendido la democracia y no ha querido saber nada de todo esto. Todo el tema del ruski se lo han tomado con mucha distancia. Sí, aunque quizá lo estamos viendo con Ucrania, que iba a haber una inflexión, ¿no? En que la gente empiece a entender que los españoles eso lo entendemos muy bien y solo hace falta mirar a Andrés Manuel López Obrador para entender que alguien que habla español no necesariamente es español, ¿no? Ni se siente español. Es decir, que la gran sorpresa de los rusos en Ucrania ha sido darse cuenta de que los rusófonos no son prorrusos, ¿no? Y que pueden resistirse, ¿no? Y que como estamos en España solo entendemos muy bien que puedes tener identidades duales, incluso triples, ¿no? Si te sientes, ¿no? Pues vasca, española y europea y ciudadana del mundo, si quieres, ¿no? En Cataluña tienen 4 más de 1. Claro, esa manía del nacionalismo, ¿no? De asignar una identidad única y excluyente basada en la etnia, en la lengua, pues en Ucrania ha dejado de funcionar, porque de hecho Rusia ha construido la identidad ucraniana en oposición a Rusia cuando podía haber construido una identidad compatible de cooperación. Y como si obligas a la gente a elegir, pues claro, la gente elige una de las dos. Si le pones una pistola en el pecho, pues elige la que no le está poniendo la pistola en el pecho, lógicamente, ¿no? Pero ese discurso de Rusia sobre sus 20 millones de rusos en el exterior, yo creo que va a ir cambiando progresivamente. O sea, el discurso no va a cambiar, pero esos rusos en el exterior probablemente van a acabar eligiendo identidades duales y algunos estarán muy buen recaudo en la Unión Europea, mejor que en otros sitios, ¿no? Que sí, se ve que hay límites a la desinformación, por mucho que no insistan por la etiqueta que no es a la gente. Y yo seguiría, pero son 25, nos has dicho, Nacho, que tienes que estar ahí media en una cena, y como ha estado tan interesante, pues no nos hemos ni molestado en invitar a los asistentes a hacer alguna pregunta. De hecho, veo que en el chat no tenemos ninguna. Ha sido como para perderse nada lo que decíais, francamente. Pues muchísimas gracias a los dos. Yo, si queréis hacer alguna conclusión, yo aparte de la reflexión que decíamos antes, tenemos identificado, o por lo menos nos hemos creído ya, que existe un ataque basado en desinformación, un ataque exterior de gente que no comparte los valores de las democracias occidentales.
tenemos claros muchos de los canales, tenemos claros cuáles han sido los beneficiarios y portavoces, que ahora están de perfil, como estás diciendo, pero esperemos a que baje la presión y veremos cómo se ponen. Y tenemos la oportunidad de legislar. Vamos a ver si tenemos la ocasión de que esa famosa directiva de servicios digitales, de que estas normas del Parlamento Europeo y de que las propias autoridades nacionales se tomen en serio las cosas, porque tenemos una oportunidad de defender este derecho y no creo que tengamos muchas más, porque fijaos dónde nos han colocado. Fijaos dónde nos han colocado. Ya hay populismos dentro de la Unión Europea. Más de uno, se defienden entre ellos. Aunque ahora estén discutiendo porque hay alguien mucho más bestia que está en guerra afuera, pero hasta hace 2 días se apoyaban. Estamos en un punto de inflexión peligrosísimo. Pues, como decía, si queréis cerrar con alguna conclusión. Maite, por favor, ¿dónde hay patrón que manda marillero? Yo solamente, dentro de que ya iremos informando de lo que pasa en la segunda parte de la comisión especial, sí que hemos apoyado el establecimiento de un centro de recursos que identifique, analice y documente las amenazas de interferencia, que pueda coordinar, que pueda ayudar a la parte privada, pública e institucional. Creemos que Europa tiene dimensión suficiente para algo así, que esto no es burocrático, que nos hace falta, que hay que apoyar a la SEAE y bueno, ya iremos informando. Magnífico. Pues contamos con ello. Y de verdad que hace falta. Pues muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias, Maite, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Una tertulia en la que efectivamente no hemos tenido mucha ocasión de comentar, pero con 2 expertos como los que teníamos tampoco era muy fácil añadir valor a lo que están diciendo. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima. Un abrazo a todo el mundo. Hasta pronto. Gracias por vuestro tiempo.